Le decía hace unos días a una persona, hermanos, ajena a nuestra fe, somos pobres, pero vivimos como millonarios. En Mateo, ¿verdad? 11 y 19, dice, vino el ojo del hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada en sus hijos. ¿Qué era lo que estaban viendo? Era un amor nuevo, ¿verdad? Que jamás se había visto, que jamás se había sentido. Incluso para el mundo, ¿verdad? Es imposible decir, pero ¿cómo tú le vas a dar a aquel hombre, verdad, hermanos? ¿Cómo tú le vas a dar a una persona más de $1,000? ¿Cómo tú le vas a dar a aquella persona si es un hombre normal? Bueno, pero es que ellos no entienden el amor, ellos no alcanzan a comprender, no tienen el conocimiento de Dios. ¿Cómo van a ellos entender estas cosas? Por eso, hermanos, hay tanto señalamiento, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. ¿Tú crees que le decían comilón y bebedor porque nomás comía su platito, nomás le servían un platito ahí cerquita? ¿No? ¿Cuánto dinero tenía aquel hombre? Le preparó un platito chiquito así, su porción, ¿verdad? La porción, ¿verdad? Chiquita que se le ofrecieron ahí, ¿no? Hermanos, aquel hombre se esmeró. Yo creo que le hizo una fiesta que jamás había hecho, porque no había sentido tanta alegría. Su hermana ha experimentado esto, ¿verdad, hermanos? Le ha tocado la bendición de sentarse a la mesa del varón de Dios. No por misericordia, hermanos, no porque me lo merezca. Si hay abundancia, hermanos. Hay abundancia en la casa del Señor, hay abundancia de comida, hay abundancia, hermanos, de diferentes bebidas, ¿verdad, hermanos? Que llevan diferentes hermanos, de diferentes cafés de todas las partes del mundo, y le llevan lo mejor al varón de Dios, y el varón de Dios come el manjar porque tú se lo estás dando. No es algo, hermanos, de que Él esté pidiendo o exigiendo, no, es porque tú se lo das. Aún incluso, ¿verdad? Cuando andamos en la gira y llegamos a los lugares humilditos y pobrecitos, aún ahí los hermanos se esmeran. Ay, hermanos, pero yo te lo digo, que con tanto amor lo hicieron estos hermanos. Y en abundancia, hermanos, porque es un amor que el hombre no alcanza a conocer. Es un amor, ¿verdad, hermanos? Diferente. Es un amor especial que solamente es dado por nuestro Dios a nuestros corazones. ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es? Las empresas ligadas al líder del culto religioso La Luz del Mundo continúan operando en México. Y todo esto a pesar de los nuevos cargos que enfrentan Estados Unidos. Aquí la información. A pesar de que el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, enfrenta 2 nuevos cargos por pornografía infantil en Estados Unidos y que se revelara la relación del culto religioso con diversos abusos sexuales, los negocios de La Luz del Mundo permanecen en México. La congregación nombró nuevos apoderados en sus empresas para descongelar sus cuentas bancarias en caso de ser necesario. Quienes destacan son su hermano Gerson Samuel García, su cuñado David Zamora Espinosa y María de los Ángeles Vázquez Trujillo, quien registró como marca el nombre de Naasón. De acuerdo con el registro público de la propiedad federal y estatal, consultado por Milenio, al menos 6 negocios ligados a La Luz del Mundo y sus representantes continúan operando como si nada hubiera pasado. Las empresas involucradas son Proyectos Inmobiliarios Fasuen, además del medio de noticias religioso Vera Internacional, el Grupo Inmobiliario Arrendador GFF, la Casa Cultural Berea, Librería Liceo y el Hospital Siloé en Guadalajara, Jalisco.
Xochitl Martín, una de las víctimas que declaró en contra de Nazón, asegura... Ahí hablan del testimonio de Xochitl. ¿Cómo ven, muchachos? Vamos a estudiarlo poquito. Quiero regresarme tantito en esto. ¿Sí se escuchó bien, muchachos, o no se escuchó bien? Díganme si se escuchó o no se escuchó bien, muchachos, para poder continuar. ¿Se escuchó o no se escuchó bien? Para poderlo estudiar, déjenme bajar poquito el micrófono para que no se vea. Para que nos dé chance. Ahí está. Me dicen si se escucha bien. Quiero que escuchemos esta partecita, muchachos. Continúan operando como si nada hubiera pasado. Hoy. Las empresas involucradas son Proyectos Inmobiliarios Jazuen, además del medio de noticias religioso Vera Internacional, el grupo inmobiliario arrendador GFF, la Casa Cultural Berea, Librería Liceo y el Hospital Siloé en Guadalajara, Jalisco. Xochitl Martín, una de las víctimas que declaró en contra de Nazón, asegura que en este lugar practicaban abortos clandestinos de las jóvenes que en el eran Siloé abusadas sexualmente por Joaquín. Xochitl fue entregada a Nazón cuando solo tenía 9 años. Fue violentada, golpeada y abusada durante 22 años, no solo por Nazón, sino también por el padre de este, Samuel Joaquín Flores, el líder antecesor. Dichos abusos fueron permitidos por el Consejo de Obispos, líderes de la Luz del Mundo, quienes toman las decisiones junto a Joaquín. El 24 de noviembre de 2023, la Secretaría de Gobernación publicó el último directorio de asociaciones religiosas permitidas por el gobierno, donde Nazón Joaquín continuaba a la cabeza de la Luz del Mundo ante el gobierno federal. Además, desde 1993 aparece como el representante de 6 filiales de la Luz del Mundo ante la Secretaría de Gobernación. Nazón fue sentenciado en Estados Unidos en junio del 2022 a 16 años y 8 meses. Esto es un negocio, muchachos. Esta secta es un negocio. Digo yo. Digo yo. Que los miembros están ciegos, están sordos, están mudos, están como los ídolos. De veras, muchachos, con todo respeto que algunos me merecen porque son mis amigos, pero están como los ídolos, muchachos. Tienen ojos y no ven, orejas tienen y no oyen. O sea, aquí te están diciendo, es una investigación, no es un chisme, es una investigación. Se fueron al registro público, vieron a nombre de quién están las empresas. No es un chisme esto es una investigación. Es que es un falso testimonio que le están levantando. No. Registro público, ¿sabes lo que es el registro público? No es, dice empresa multifamiliar, exactamente. Esta chingada secta es un negocio, hermanos de la Luz del Mundo. ¿Qué tienen en la cabeza, hermanos de la Luz del Mundo? Esta es una investigación, esto no es un chisme, esto no es de vamos a ver cómo se portaba el chino. A ver, alguien que conozca el chino, vamos a ver cómo se portaba. Esto no es chisme. Vamos a ver cómo se portaba Madaí. Busquen a un hijo de Madaí, a Héctor Vera, busquen a alguien que... No, esto no es un chisme, eso es chisme de lavandería. Eso es chisme de lavandería, muchachos. Esto no es un chisme, muchachas, muchachos, compañeros. Esto es una investigación que los medios de comunicación están metiendo presión al gobierno de México para que le quite como líder religioso a Nazón. ¿Cómo va a ser posible que una persona que está purgando una condena en Estados Unidos por abusar de menores de edad va a aparecer como líder de un culto religioso? ¿Cómo es posible eso? Esto no es chisme, esta es una investigación, muchachos. Déjenme leerlo. Dice, ahora entendemos por qué Toribio y Mamerto están así de perros para defender todo ese emporio. Claro, así les toque una rebanada. Claro, yo se los dije. Toribio y Mamerto tienen rebanada ahí. ¿Verdad que sí, Toribio? ¿Verdad que sí, Mamerto? ¿Por qué crees que estos dos babosos a cualquier hora están metidos en YouTube? Estos güeyes son los perros guardianes, están cuidando el hueso. ¿Quién es el que está hablando? El chino. Desprestígialo. No, güey, esto es desprestigio. Esto es desprestigio. Esto es una investigación, muchachos. Y estaban bien contentos. Ay, no, nos está visitando mucha gente. Pues sí, los están visitando para investigarlos. Todos bien, güeyes. No, muchachos, y otra cosa. Les cayó el chahuistle, muchachos, en plena vísperas de aniversario apostoloco, imagínate. ¿Qué van a festejar? Yo les quiero preguntar, ¿qué hijos de la rechinchorra van a festejar? ¿Puras derrotas? ¿Qué van a festejar?
Ay, ya viene el aniversario apostólico, que van a festejar con los medios de comunicación encima en estos días, muchachos. Esto, muchachos, anoche estuvo en los medios de comunicación más importantes de México y de los Estados Unidos, muchachos. No en un medio, en todos. Estuvo en Milenio, en el Universal, en todos, muchachos, en todos los medios anoche la misma investigación que se acaba de dar a conocer. Ya pusieron, muchachos, nuevos prestanombres por si les llegan a bloquear las cuentas otra vez. Este es un maldito negocio. Yo no sé los hermanos qué tienen en la cabeza, neta, o sea, a veces uno se enoja y dice, ¿qué tienen en la cabeza? O sea, ¿qué les pasa? Esto no es un chisme, esta es una investigación. Los reporteros hicieron una investigación y le están metiendo presión al gobierno federal que por qué en México no hace esto nada. Pongan atención, voy a bajar el micrófono. Se lo voy a repetir. El que más me gustó que es el de Milenio. Se lo voy a repetir, voy a bajar mi micrófono. Ojo. A ver, espérame. Creo que puse una de Paquita la del barrio. Espérenme, muchachos. Ahorita se los voy a repetir. Ahorita se los voy a eruptar. Espérenme. Laurita Sánchez Ley, buenas noches. Ay, no te escuchamos. Ya escuchamos que era Laurita, ya. Encantada, Eli, de estar por acá contigo. Un abrazo muy grande y pues bonita noche. Y pues para hablar, Eli, pues de un tema, la verdad que a mí me complica y me congoja de verdad el corazón un poco, dado pues de qué se trata, ¿no? Y es que a pesar de que pues Nazón Joaquín García, de quien hemos hablado en este espacio, pues tiene nuevos cargos por pornografía infantil que recién fueron revelados hace unas semanas, Eli, en Estados Unidos, y que también se revelara la relación del culto religioso con diversos abusos sexuales. Pues tenemos información, Eli, que los negocios de la luz del mundo, pues ahora sí que permanecen impolutos, inmaculados en México, e incluso descubrimos, Eli, que la congregación se ha anticipado a nombrar nuevos representantes y apoderados para descongelar sus cuentas bancarias en caso de ser necesarias. Realizamos una gran búsqueda en el registro de la propiedad pública federal y estatal, Eli, y encontramos que al menos 6 negocios ligados a la luz del mundo y sus representantes, pues continúan operando como si nada hubiera pasado, a pesar de estos señalamientos, pues que incluyen violaciones, Eli, y abusos sexuales que se fraguaron y cometieron desde el interior de la organización religiosa. Si bien encontramos bastantes nombres, como Proyectos Inmobiliarios Nazuen, por ejemplo, donde directamente es socio aún Nazón Joaquín García, pues encontramos otras empresas. Y no solo eso, Eli, sino que también encontramos que al 24 de noviembre del 2023, es decir, pues hace nada, hace unos días, realmente la luz del mundo mantiene ante el gobierno federal, es decir, ante la Secretaría de Gobernación, como cabeza de la luz del mundo ante el gobierno, ante a Nazón Joaquín García, quien pues se encuentra encarcelado en Los Ángeles, California. Es decir, Eli, que realmente la luz del mundo está con su líder, Nazón Joaquín, tanto empresarialmente como a nivel judicial e incluso en un nuevo juicio que se avecina por sus delitos sexuales. Y es que también encontramos un documento en la Fiscalía del Distrito Central de California, pues que revela esta acusación que les cuento por 2 nuevos cargos de pornografía infantil. Pues se revela, Eli, que el nuevo equipo de defensa que se viene va a incluir abogados de la Iglesia de la Luz del Mundo, a quienes Nazón considera, y así lo dice literalmente en su documento, parte integral de su equipo. Así que bueno, este es el panorama para la luz del mundo, quien se prepara también para las fiestas navideñas, Eli, con pues muchísimos mensajes de paz, de armonía, pero a la vez tenemos este contraste tremendo en la defensa por su líder Nazón Joaquín. Oye, Laurita, y para variar, obviamente sentenciado en Estados Unidos, bueno, detenido, investigado, sentenciado, el criminal, porque es sentencia condenatoria, Nazón Joaquín en Estados Unidos, con estos temas delicadísimos, dolorosos, desgarradores, por todo lo que ello implica. Y aquí en México, pues lo que hemos siempre platicado en este espacio, que a Laurita, en donde nos presentas casos tremendos, documentados, de investigaciones en Estados Unidos, mientras aquí no sucede nada. Bueno, no solo no sucede, aquí sigue fluyendo el dinero y siguen fluyendo las influencias. Viste en el clavo, el dinero, las empresas siguen intactas y pues con esto imaginamos que se financia esta defensa y dicen que bueno, los abogados de la luz del mundo serán quienes van a estar representando también en Estados Unidos a su líder. Así que pues tienes toda la razón, Eli, a esperar a ver qué pasa. Ya están adelantados para los bloqueos de cuentas,
se los congelaron en un momento y se las descongelaron después. Así que, pues nada, mi Eli, esta es la historia de la luz del mundo y sus tremendos contrastes. La oscura historia del apóstol Naasón y su iglesia La Luz del Mundo. Por Carmen Aristegui. Esta iglesia y su jerarca Naasón Joaquín, acusado de abuso sexual de menores, están siendo investigados también en México y Estados Unidos por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, según una información difundida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otros organismos. Las autoridades rastrean giros internacionales sospechosos, transacciones supuestamente no declaradas al fisco y compras de bienes de lujo a muy bajo valor. En la trama, detectaron traspasos a destinos tan diversos como Hong Kong y Polonia. Un vocero de la iglesia niega las acusaciones y sostiene que no conocen de investigaciones en México. Un par de fincas colindantes a la orilla del río Potomac, en Maryland, al sur de Washington, D.C., fueron el último refugio secreto de Naasón Merari Joaquín García, quien se hacía llamar apóstol de Jesucristo en la tierra y líder de la iglesia La Luz del Mundo. Compró la primera, de unos 12,000 metros cuadrados, en 2017 y la segunda en 2019 y, sumadas, le costaron $1,500,000, según registro oficial. Esta religión, nacida en México hace más de 90 años, se ha extendido, según sus jerarcas, a 58 naciones y cuenta hoy con más de 5 millones de feligreses. En 2014, Naasón sucedió a su padre, Samuel Joaquín Flores, quien fue cabeza de la religión por medio siglo. Samuel, a su vez, había heredado el liderazgo del suyo, Eusebio Joaquín González, un hombre de Jalisco que había fundado La Luz del Mundo, luego de que supuestamente Dios se le apareciera y le encomendara restaurar la iglesia cristiana primitiva. Fue Samuel quien, en los años 90, le había encomendado a su hijo Naasón impulsar la expansión de La Luz del Mundo en California. Y el heredero cumplió con creces la misión, pues la iglesia cuenta allí con medio centenar de recintos religiosos. El templo principal está en Los Ángeles, la principal ciudad de ese estado, en el número 4745 de la calle Primera. A sus alrededores, hay por lo menos 12 viviendas, valuadas en más de $9 millones, que en algún momento han ocupado Naasón, sus hermanos o su círculo más cercano. Justo detrás del templo, hay un edificio de 3 pisos, valuado en $1,425,000, donde ha funcionado la sede de Berea Visión, una asociación sin fines de lucro fundada en 2009, que Naasón diseñó para transmitir la doctrina de la luz del mundo por radio y video, cuando él era ministro general de la luz del mundo en Los Ángeles. A la vuelta, hay otras 6 propiedades, la más grande de ellas una mansión de 3 niveles, varias recámaras y 7 baños, cuyo valor en el registro público es de $859,000, pero que distintas agencias inmobiliarias dicen vale más del doble. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, socio de esta investigación periodística transnacional Paraísos de Dinero y Fe, encontró, en una revisión de los registros públicos de 6 estados de Estados Unidos, 35 inmuebles que han disfrutado Naasón y su familia en Estados Unidos, valorados comercialmente en más de $26 millones. En México, las autoridades de ese país han identificado que La Luz del Mundo ha adquirido otros 51 inmuebles entre 2004 y 2018. Las autoridades mexicanas sospechan de un esquema de lavado de dinero y evasión fiscal, que habría permitido el enriquecimiento de Naasón Joaquín y de su círculo más cercano. De ahí, que el pasado 6 de agosto la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que había formalizado ante la Fiscalía General de la República una denuncia por estos presuntos delitos contra La Luz del Mundo y su apóstol Naasón Joaquín. En Estados Unidos, ex integrantes de la Iglesia han denunciado en febrero y julio pasados ante la justicia, que el apóstol Joaquín y su familia supuestamente han desviado donativos de feligreses para acumular propiedades y tener una vida de lujo. Incluso una de las ex seguidoras denunció el contrabando de miles de dólares en la frontera de México y Estados Unidos. Uno de los orígenes de la fortuna de la Iglesia y de la familia Joaquín, está en una práctica alentada por la misma jerarquía religiosa de La Luz del Mundo de invitar a los fieles a que cedan sus recursos a la Iglesia. A los fieles se les exige que hagan donaciones de al menos 3 tipos, el diezmo, una ofrenda especial semanal al apóstol y una contribución para el mantenimiento del templo local. Además,
son obligados a comprar libros de himnos, velos y vestimentas para los servicios religiosos. Cada semana, los templos publican listas de las contribuciones de sus miembros, alentándolos a competir entre ellos para mostrar su amor por el apóstol con donaciones cada vez más grandes, y avergonzando a los que no hacen donaciones considerables. Entre otras donaciones requeridas por la Luz del Mundo se encuentra una contribución de $2,000 por año para seguros e impuestos, servicios públicos del templo, estipendios para pastores, obsequios a apóstoles mensuales y anuales y otras donaciones específicas y requeridas. La gran mayoría de los fondos recaudados se entrega al apóstol, quien guarda y gasta los fondos como lo desea. Los miembros de la tesorería ordenan a los miembros de la Luz del Mundo que abran cuentas bancarias y que compren propiedades a su nombre con el dinero recaudado para mantenerlo para los propósitos y disfrute del apóstol. Gran parte de los fondos recaudados en la Luz del Mundo son financiar el estilo de vida ostentoso del autonombrado apóstol y de su familia más cercana. Además, las transacciones son en efectivo, lo que dificulta a las autoridades fiscales seguir el rastro del dinero. Los dineros entregados para cualquier propósito casi siempre iban directamente al apóstol y su familia, que luego distribuía en parte al Consejo de Obispos. El dinero donado se utiliza de manera consistente para financiar un estilo de vida extraordinariamente lujoso para el apóstol y su familia. El propio Naasón vive un estilo de vida particularmente grandioso, a menudo gastaba más de $150,000 en cenas extravagantes para sus amigos, y compraba cualquier cantidad de artículos de lujo para su uso personal, incluyendo ropa de diseñador, autos llamativos, muebles victorianos y arte caro. En investigaciones de las autoridades mexicanas también salió a flote el estilo de vida ostentoso de los jerarcas religiosos. En un rastreo que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera identificó la compra de 5 vehículos de lujo con valor de $5.6 millones. Un documento elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera refiere que Naasón llevaba una vida de lujos y opulencia, situación que parece discordante con su perfil en el cual solo ha declarado su sueldo de apóstol de las asociaciones religiosas agrupadas a Luz del Mundo. El dinero recaudado en los Estados Unidos que se envía a México para su custodia en la sede de Guadalajara se lava a través de la frontera. Naasón y otros reclutan a miembros de la Luz del Mundo para realizar viajes regulares a Guadalajara con dinero en efectivo escondido en sus cuerpos y en su equipaje. Sobre todo, mujeres son obligadas por el líder religioso a pasar el dinero de contrabando, recibían la orden de Naasón de contrabandear efectivo a Guadalajara, se les daban sobres de hasta $5,000, y se les exigía que ocultaran el dinero en su cuerpo o en su bolso de ropa para llevarlo de contrabando a Guadalajara. Uno de los elementos sobre los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera de México sustentó su reciente acusación formal contra la Luz del Mundo y su líder Naasón Merani por presunto lavado de dinero y evasión fiscal frente a la Fiscalía, fue que decenas de bienes inmuebles fueron traspasados a la Iglesia a precios muy bajos, casi regalados. Una de las sospechas es que Naasón Joaquín y otros jerarcas religiosos han obligado a los fieles a donar sus bienes a la Iglesia, mediante engaños. Te hacen creer que estás otorgando un obsequio al único representante de Dios en la tierra. Además de las donaciones de dinero, se alienta a los miembros de la Luz del Mundo a donar sus propiedades a la Iglesia, a que cedan sus inmuebles a los miembros del Consejo de Obispos para que los mantengan en nombre del apóstol. En un rastreo de las 51 propiedades de la Luz del Mundo en México identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, encontró que de los 16 inmuebles que adquirió su jurisdicción centro, que tiene su sede en la colonia Vallejo de la Ciudad de México, varios tienen un valor simbólico, lo que levanta sospechas sobre diagonal de si se trató de un regalo o una posible venta simulada. Por ejemplo, una propiedad fue vendida en menos de $10,000, equivalente a $500 al tipo de cambio de febrero de 2020. Según el rastreo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la jurisdicción norte de la Iglesia, en la colonia Buenavista de la ciudad fronteriza de Tijuana, adquirió otros 25 inmuebles cuyo valor sumado apenas llega a los $20 millones, casi $890,000 al cambio actual, en promedio cada uno en $800,000, unos $35,000, pese a que algunas de las propiedades se ubican en zonas costosas, como Los Cabos, destino turístico de lujo en México. Uno de los inmuebles fue adquirido en apenas $60,000.
La jurisdicción sur de la Luz del Mundo, en la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, adquirió otros 10 inmuebles en Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Xóchitl Martín. Cuando ella tenía apenas 9 años, su tía y madre adoptiva le dijo que había sido elegida para servir al apóstol Samuel. La convenció de que aquello era una bendición especial y la empezó a preparar no solo para servirle el café o la comida, sino además para realizar rutinas de baile con otras niñas. A los 12 años, cuando ya estaba suficientemente entrenada, fue llevada a una reunión en una casa que la Luz del Mundo tenía en Big Bear Lake, un complejo turístico de California a la orilla de un lago, famoso por su centro de esquí en invierno. Ahí, realizó bailes eróticos para el apóstol. A ella y a las otras niñas les habían enseñado ciertos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que describen el harén de esposas y concubinas del rey Salomón, para justificar su actuación y para demostrar que el apóstol, al ser siervo de Dios, era incapaz de pecar. En los siguientes 4 años, Xóchitl bailaba regularmente en ocasiones al desnudo para el apóstol, lo acariciaba y se dejaba acariciar como él quisiera. Este pasaje, que relata cómo Xóchitl fue introducida en un círculo de abuso sexual, está incluido en la demanda que presentó la mujer en la Corte de Los Ángeles. El vocero y representante legal de la Luz del Mundo, Silem García, consideró infundadas las acusaciones de Martín, y advirtió que, al calificar a la Iglesia como una organización criminal, se promueven actos de discriminación contra los feligreses. Son un insulto los señalamientos de abuso sexual. Nuestro apóstol y la Iglesia en general siempre se ha preocupado por defender los derechos de los más vulnerables, en particular los niños y las mujeres, y las propias autoridades de derechos humanos han reconocido nuestra labor. Silem también refutó las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero que ha formulado la UIF. La Luz del Mundo es la única iglesia en la que los recursos son administrados por los propios fieles, así que no hay manera de que el dinero se desvíe. Nuestro apóstol no tiene acceso a las cuentas, él recibe un sueldo como pastor. La UIF lo acusa de evasión, pero él ha cumplido con sus obligaciones porque presenta sus declaraciones fiscales en Estados Unidos. Naasón Merari Joaquín fue detenido el 3 de junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando descendía del avión que lo trasladó desde Guanajuato, en donde había sostenido una reunión con fieles de la Luz del Mundo. 8 meses después del arresto, otra víctima presentó una nueva demanda legal en la que acusó que durante más de 20 años fue esclavizada, traficada y abusada sexualmente por los líderes de la Luz del Mundo. Dijo que esta era una institución religiosa global que ha hecho la explotación económica y sexual de niños y niñas una pieza central de sus operaciones durante décadas. La Fiscalía de California acusó a Naasón Merari Joaquín de tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación de menores de edad, entre otros delitos. La acusación se sustenta en los señalamientos de 3 víctimas que aseguran que entre 2017 y 2018, cuando eran adolescentes, fueron obligadas a realizar actos sexuales frente a una cámara. A la par, la Fiscalía General de la República Mexicana, aún antes de que fuera arrestado en Estados Unidos, tenía en curso una investigación contra Naasón y la Iglesia por presunta explotación sexual de menores de edad y pornografía infantil, similar a la iniciada en Estados Unidos, de acuerdo con un funcionario que conoce el caso. A la fecha, la entidad ya ha obtenido testimonios de víctimas en México, reveló el funcionario, con lo que se busca ampliar la acusación. Al respecto, el vocero de la Iglesia, Silem García, negó que exista una investigación en la Fiscalía en México contra Naasón por presuntos abusos sexuales o por delitos de otra índole, según una solicitud de rastreo de información realizada por la propia organización religiosa. El 6 de agosto de 2020, un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles fijó a Naasón una fianza de $90 millones, que fue calificada por la defensa como una condena anticipada, que viola sus derechos. No hay duda de que esa resolución está siendo utilizada como castigo por alegatos no probados, dijo la defensa en un comunicado en el que defendió la integridad y honorabilidad del pastor que permanece preso. Los lugares que conoció Martín. En su demanda, Xóchitl Martín aporta referencias de distintos domicilios cuya existencia fue verificada en el transcurso de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, socio de esta colaboración periodística.
Por ejemplo, se corroboró que, efectivamente, la Luz del Mundo poseía una casa de campo en Big Bear Lake, la cual fue adquirida en 1992, valuada en $500,000. Esa casa habría sido el lugar donde Xóchitl fue llevada a bailar ante el líder religioso. En la demanda, se menciona que los miembros de la Luz del Mundo habían recibido instrucciones de hacer donaciones especiales para financiar 2 ranchos que la familia del apóstol tenía en Redlands, California, y en Seguin, Texas, este último llamado Silver Wolf Ranch. Los miembros de la familia del apóstol, incluida la esposa de Naasón, Alma Zamora de Joaquín, vivían en las 2 propiedades y tenían acceso a una colección de animales exóticos, ya sea comprados por la familia o presentados al apóstol por miembros de la élite de la Luz del Mundo. Las propiedades albergan grandes felinos como leones y tigres, un oso mascota, bueyes y cientos de aves exóticas, dice la denuncia de Martin. En registros públicos del condado de Guadalupe, Texas, consta que el Silver Wolf Ranch, de Seguin, Texas, está valuado actualmente en $4,084,000, y como dueño figura Benjamín Joaquín, hermano mayor de Naasón. Un inventario elaborado en 2008 por una fundación ligada a la organización religiosa muestra la riqueza de fauna exótica que desde entonces contaba el rancho para disfrute exclusivo de los jerarcas de la Luz del Mundo. En aquellos días, tenían 2 antílopes Oryceu oryx, un dromedario, una jirafa, 4 osos grizzly, una hiena, 2 panteras, 2 leones, un tigre blanco siberiano, 3 tigres de Bengala, un jaguar, 4 lobos, 3 llamas, 16 ciervos rojos, un zorro blanco del Ártico, 2 valabi, especie de canguro enano, 2 linces, 2 pumas, un loro gris, una cacatúa de Indonesia, una cacatúa verde, un papagayo, 4 loros, 2 calaos, aves exóticas de África y Asia, un cerdo vietnamita y un búho. Sobre la carretera San Timoteo Canyon, en Redlands, California, queda el rancho Benezar, valuado en $5 millones, domicilio legal de la Fundación Eva García de Joaquín, creada en honor de la esposa del apóstol Samuel y madre de Naasón. En la denuncia presentada en febrero de 2020, ante una corte de Los Ángeles se menciona que una mansión frente al mar, ubicada en Palos Verdes, California, supuestamente fue pagada con las aportaciones hechas por los feligreses a los apóstoles. La residencia mencionada queda en vía al mar, y en el registro figura una residencia en ese lugar de 600 metros cuadrados, una vista privilegiada al Océano Pacífico. Está valuada comercialmente en $2 millones. La denuncia de Xóchitl identifica además los domicilios de North Arizona Avenida NU 112, en Los Ángeles, y East Orange Grove Boulevard 385, en Pasadena, como los lugares de residencias de Naasón, en donde supuestamente cometió abuso sexual y laboral en su contra. El primer domicilio es una casa de 2 plantas, con 4 recámaras, valuada comercialmente en $900,000, a un costado del templo en el que Naasón se desempeñaba como ministro antes de que se erigiera en apóstol. La segunda dirección es una casa en Pasadena con superficie de más de 1,000 metros cuadrados. En esta investigación periodística se constató que en Estados Unidos también han adquirido masivamente inmuebles, algunos valuados en apenas $100. Se documentaron adquisiciones de casas a nombre de la Luz del Mundo o de sus jerarcas en Los Ángeles, North Hollywood, Palos Verdes, Big Bear Lake, Redlands y Pasadena, en California, Houston, San Antonio y Seguin, en Texas, Kissimmee y Orlando, en Florida, Phoenix y Mesa, en Arizona, Fort Washington, en Maryland, y Lexington, en Carolina del Norte. Transacciones no declaradas. En otro frente de investigación, además del uso de las donaciones de los feligreses y la posible acumulación sospechosa de propiedades compradas a bajo costo, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, mexicana también está investigando los movimientos irregulares de dinero de la Luz del Mundo, su apóstol, Naasón Joaquín y otras empresas asociadas, y si estos podrían configurar delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera investigó a 6 organizaciones ligadas a la Iglesia y procedió a bloquear sus cuentas bancarias con el argumento de que presentaban operaciones por montos sumamente elevados y fuera de su perfil como asociaciones religiosas. En total, la UIF congeló el equivalente a casi $400 millones,
unos 17.6 millones de dólares a la tasa de cambio actual. Esta medida buscó garantizar el eventual pago de indemnizaciones a las víctimas de abuso sexual, dijo un funcionario que participa en el rastreo de las finanzas de la luz del mundo. Por las operaciones financieras realizadas, el tipo de sociedad que integran y las diversas omisiones fiscales que se han tenido, resulta discordante encuadrar los ingresos declarados. Esta situación hace advertir que muy probablemente dichos ingresos sean producto de ganancias ilícitas de hechos delictivos, menciona el documento que sustentó la petición de bloqueo financiero. Parecieran establecer un elaborado esquema de defraudación fiscal con el objetivo de ocultar ante la autoridad hacendaria el verdadero origen de los recursos. La defensa legal consideró que no hay sustento en la acusación y ganó un juicio de amparo, mediante el cual logró desbloquear algunas cuentas de la Iglesia. No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que en agosto de 2020 seguían congeladas las cuentas de 3 organizaciones ligadas a la luz del mundo. Las autoridades mexicanas detectaron que Joaquín no presentó declaraciones anuales de impuestos, pese a que en la revisión de sus cuentas bancarias se identificaron transferencias millonarias al extranjero para la presunta adquisición de inmuebles, inversiones y para el pago de abogados. Por ejemplo, en agosto de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó una transferencia por $416,000 a través de Stewart Title Company, una compañía financiera de Texas, supuestamente para comprar una casa en Houston. La Unidad de Inteligencia Financiera también identificó que Naasón Joaquín recibía transferencias de distintas iglesias, como las jurisdicciones de la Luz del Mundo en la Ciudad de México, Tijuana y Tapachula, Chiapas, así como de la Fraternidad Levítica. Esta última transfirió 14 millones de pesos, unos $600,000 a la tasa actual, entre 2016 y 2019. Esos ingresos no fueron debidamente declarados ante el Servicio de Administración Tributaria de México, como lo establece la ley. La investigación se extendió a organizaciones ligadas al grupo religioso. La UIF detectó que la jurisdicción Centro de la Luz del Mundo había recibido 23 millones de pesos, equivalentes a 1.2 millones de dólares de diciembre de 2018, por supuestos diezmos en efectivo entre 2014 y 2018. La jurisdicción Sur recaudó 31 millones de pesos en el mismo periodo, unos 1.55 millones de dólares a la tasa mencionada, y la Fraternidad Levítica, 63 millones, lo que serían 3.15 millones de dólares a la tasa mencionada. De esa recaudación, se triangularon fondos al extranjero que la autoridad considera como movimientos sospechosos. Por ejemplo, hubo el traspaso a cuentas en Hong Kong, Polonia, Bolivia, Nicaragua y Estados Unidos, cuyos destinatarios están siendo rastreados. Según la información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera a Estados Unidos, se hicieron traspasos a 2 organizaciones, LLDM Ministry Southern Region, con domicilio legal en California, y LDM Central USA Evangelical Ministries, con sede en Texas. La primera es una organización de papel, casi fantasmal. Fue creada el 16 de mayo de 2013 en un local comercial de la ciudad de Monterey Park, en el que funciona una agencia de viajes que da el servicio de notario público para hispanos que no saben inglés. Otro traspaso, por $150,000, fue realizado a First Clearing LLC, una compañía de inversión del grupo financiero Wells Fargo. La investigación incluye también a empresas ligadas a la Luz del Mundo, como el Hospital Siloes SADCV, establecido en Guadalajara, y Proyectos Inmobiliarios Jasuen SADCV, ubicada en Silao, en las que los dueños son el apóstol Naasón y sus hermanos Uziel, Benjamín y Atlai. De que el dinero que se recopilaba en Estados Unidos vía limosnas, vía donativos, era traído a México de contrabando, pegado en el cuerpo de los feligreses que llegaban hasta Guadalajara, donde está la sede central de la Luz del Mundo. Nos habíamos dado cuenta antes, son 3 generaciones, una expansión de esta religión a por lo menos 50 países y un enriquecimiento, sobre todo con este último, el nieto, digamos, del fundador, Naasón Joaquín García, porque hay mansiones, medios de comunicación, autos de lujo, es decir, una vida bastante impresionante que llevan, pues que viven allá en California. Y esto solo se puede explicar, digamos, pues con algo que por lo menos no han reportado. No sabemos si hay algo distinto en el enriquecimiento, porque como dices,
el modus que reportas tú en esta investigación es que la gente donaba propiedades, daba un diezmo, etcétera, pero eso no llegó necesariamente, no se reportó ni se pagaron impuestos. Sí, y además que se le dio un uso distinto al que, digamos, al motivo de existencia de la Luz del Mundo, que es la cuestión religiosa, la cuestión de evangelización. Lo que está apuntando la UIF es en el sentido de que el dinero se utilizaba con fines de lucro o para la adquisición de inmuebles. Esto no se daría solamente en nuestro país, también detectamos indicios de que se dio esto en Estados Unidos. En un rastreo que nosotros en la investigación realizamos, detectamos al menos 35 inmuebles que Nazón, el líder religioso, y su familia han ocupado en distintos momentos en distintas ciudades de Estados Unidos, valuados esos inmuebles en más de 26 millones de dólares, mientras que en México la UIF ha documentado, ha identificado otros 51 inmuebles adquiridos entre 2004 y 2018, no todos necesariamente para fines religiosos o de evangelización, muchos son de uso o de beneficio para los líderes religiosos y su familia. Y la gran pregunta es de dónde proviene tanto dinero para comprar tal cantidad de inmuebles. Bueno, pues la sospecha de la autoridad, y en eso ha sustentado parte de la acusación, es que el dinero proviene de los donativos, de las aportaciones, de las llamadas limosnas que aportan los fieles, el también llamado diezmo que aportan a la iglesia, y que pues se supone tendría que ser para cuestiones religiosas o de ayuda social, y que la sospecha de la autoridad es que pues se desvió para otros fines, para fines de lucro o para beneficio de los líderes religiosos. Hay un dato que la UIF logró documentar que tiene que ver o que ilustra o que pinta muy bien este estilo de vida ostentoso. Resulta que lograron documentar la adquisición de al menos 5 vehículos de lujo, valuados en conjunto en más de $260,000, adquiridos en muy poco tiempo, y que pues se trata de vehículos ostentosos, caros, que nada tendrían que ver con la cuestión pastoral, ¿no? Entonces ese es, digamos, un botón de muestra de lo que ha venido recopilando y descubriendo la UIF en torno a este manejo de recursos de esta organización religiosa y su líder. Raúl, te robo un minutito más, porque además sé que tú has investigado a fondo a las organizaciones religiosas, no solo a la Luz del Mundo, a los legionarios y a un montón más. Por este vacío legal, te quería preguntar por eso, las donaciones, el tema de los diezmos en efectivo, independientemente de esto que reportas tú en la investigación de que contrataban a gente para literalmente cruzar con el dinero en efectivo pegado entre fronteras, todo el demás efectivo que manejan las iglesias está en un limbo legal, es decir, pues no hay una obligación de que se transparente por ser en efectivo, o sí la hay, pero justo eso es lo que la hace compleja. Es decir, ¿cómo se manejan o cuál es el marco legal de las finanzas de estos grupos religiosos en nuestro país? Bueno, en la investigación que te cuento, que se realizó en forma transfronteriza con distintos medios, encontramos que esta es una práctica muy común en todo el continente de, digamos, leyes poco claras acerca de cómo se debe fiscalizar a las iglesias. Y esto es porque cada vez que se han tratado de establecer reglas o normas más rígidas para el control de los donativos, pues resulta que las iglesias alegan que se está atentando contra la libertad de culto, la libertad religiosa. Entonces se vuelve un terreno pues difícil de fiscalizar, porque efectivamente se podría interpretar como que la fiscalización de los recursos pudiera ser como una forma de presión hacia las iglesias. Entonces la autoridad debe encontrar mecanismos para que rindan cuentas, para que sea cada vez más claro, más transparente la forma en que se manejan los recursos. Las iglesias están obligadas a presentar declaraciones, pero no hay una fiscalización estricta y un control detallado de todos los ingresos. Esto que mencionas de los donativos, de las limosnas, de los diezmos, pues es dinero que, como la mayor parte de las veces entra en efectivo, es muy difícil que se logre controlar. Entonces, ahí, digamos, el caso de la Luz del Mundo y de otras organizaciones religiosas, como bien mencionas, los legionarios, pues deberían ser como una señal de advertencia para que la autoridad pues establezca controles más rigurosos y más estrictos en el manejo de estos recursos para evitar que se incurran en crímenes o en crímenes financieros o en posibles ilícitos, ¿no?
Y bueno, una cosa es la fe y otra cosa las instituciones, ¿no? Las instituciones sí tienen que rendir cuentas, diría yo, pero bueno, ahí está lo documentado por ustedes. Gracias por compartirlo una vez más en este espacio informativo, Raúl. Y dejamos la recomendación, nos dices que la investigación es Paraísos de Dinero y Fe, el capítulo de México, la oscura historia del apóstol Nazón y su iglesia, la luz del mundo. Así es una investigación. La construcción del templo demoró casi 9 años. Este hombre, a quien llamamos Luis y que nos pidió proteger su identidad, dice que participó junto con cientos de feligreses en su edificación, cuyo costo calcula en $50 millones. Anduvimos viendo y revisando los pasillos para que estuvieran adecuados para que pasara una persona cómodamente. Yo pensé que era simplemente para circulación. Pues como yo Él explica la ubicación de alguno de los pasadizos. Y en forma subterránea pasa por un túnel a lo que es la oficina principal de la Casa Apostólica. La Casa Apostólica es esta, donde los líderes salían a saludar desde los balcones. Dice Luis que uno de los pasadizos lleva al despacho de Nazón, donde también hay cuartos. Se usaba para trasladar, sobre todo jóvenes, mujeres, para que en forma discreta pasaran a la Casa Apostólica y de ahí las trasladaban a las habitaciones privadas del líder Samuel Joaquín. Según Luis, el último pasadizo sale cerca del altar y hace creer a la feligresía que su líder tiene el don de estar en todas partes. Él dijo también que en el sótano hay una bóveda bancaria. Está hecha con todos los estándares de los bancos. Una pared sólida de 12 pulgadas. Martín sostuvo que en esas cajas también habría oro y mucho dinero. Millones, y no solo pesos, dólares, euros. Además de ser considerado el templo más alto de América Latina, aproximadamente 272 pies de altura, cuando se planeó su construcción, también se quiso enviar un mensaje de grandeza, de poder. Dado pues de qué se trata, ¿no? Y es que a pesar de que pues Nazón Joaquín García, de quien hemos hablado en este espacio, pues tiene nuevos cargos por pornografía infantil que recién fueron revelados hace unas semanas, Eli, en Estados Unidos, y que también se revelara la relación del culto religioso con diversos abusos sexuales. Pues tenemos información, Eli, que los negocios de la luz del mundo, pues ahora sí que permanecen impolutos, inmaculados en México, e incluso descubrimos, Eli, que la congregación se ha anticipado a nombrar nuevos representantes y apoderados para descongelar sus cuentas bancarias en caso de ser necesarias. Realizamos una gran búsqueda en el registro de la propiedad pública federal y estatal, Eli, y encontramos que al menos 6 negocios ligados a la luz del mundo y sus representantes, pues continúan operando como si nada hubiera pasado, a pesar de estos señalamientos, pues que incluyen violaciones, Eli, y abusos sexuales que se fraguaron y cometieron desde el interior de la organización religiosa. Si bien encontramos bastantes nombres como Proyectos Inmobiliarios Jasuén, por ejemplo, donde directamente es socio aún Nazón Joaquín García, pues encontramos otras empresas. Y no solo eso, Eli, sino que también encontramos que al 24 de noviembre del 2023, es decir, pues hace nada, hace unos días, realmente la luz del mundo mantiene ante el gobierno federal, es decir, ante la Secretaría de Gobernación, como cabeza de la luz del mundo ante el gobierno, ante a Nazón Joaquín García, quien pues se encuentra encarcelado en Los Ángeles, California. Es decir, Eli, que realmente la luz del mundo está con su líder, Nazón Joaquín, tanto empresarialmente como a nivel judicial e incluso en un nuevo juicio que se avecina por sus delitos sexuales, Eli. Y es que también encontramos un documento en la Fiscalía del Distrito Central de California, pues que revela esta acusación que les cuento por 2 nuevos cargos de pornografía infantil. Pues se revela, Eli, que el nuevo equipo de defensa que se viene va a incluir abogados de la Iglesia de la Luz del Mundo, a quienes Nazón considera, y así lo dice literalmente en su documento, parte integral de su equipo. Así que bueno, este es el panorama para la luz del mundo, quien se prepara también para las fiestas navideñas, Eli, con pues muchísimos mensajes de paz, de armonía, pero a la vez tenemos este contraste tremendo en la defensa por su líder Nazón Joaquín. Oye, Laurita, y para variar, obviamente sentenciado en Estados Unidos. Bueno, detenido, investigado, sentenciado el criminal, porque es sentencia condenatoria, Nazón Joaquín en Estados Unidos, con estos temas delicadísimos, dolorosos, desgarradores, por todo lo que ello implica. Y aquí en México, pues lo que hemos siempre platicado en este espacio, que a Laurita, en donde nos presentas casos tremendos, documentados, de investigaciones en Estados Unidos, mientras aquí no sucede nada. Bueno, no solo no sucede, aquí sigue fluyendo el dinero
y siguen fluyendo las influencias. Diste en el clavo, Eli. El dinero, las empresas siguen intactas y pues con esto imaginamos que se financia esta defensa si dicen que, bueno, los abogados de la luz del mundo serán quienes van a estar representando también en Estados Unidos a su líder. Así que, pues tienes toda la razón, Eli, a esperar a ver qué pasa. Ya están adelantados para los bloqueos de cuentas. Se los congelaron en un momento y se las descongelaron después. Las empresas ligadas al líder del culto religioso La Luz del Mundo continúan operando en México y todo esto a pesar de los nuevos cargos que enfrentan Estados Unidos. Aquí la información. A pesar de que el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, enfrenta 2 nuevos cargos por pornografía infantil en Estados Unidos y que se revelara la relación del culto religioso con diversos abusos sexuales, los negocios de La Luz del Mundo permanecen en México. La congregación nombró nuevos apoderados en sus empresas para descongelar sus cuentas bancarias en caso de ser necesario. Quienes destacan son su hermano Gerson Samuel García, su cuñado David Zamora Espinosa y María de los Ángeles Vázquez Trujillo, quien registró como marca el nombre de Naasón. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad Federal y Estatal, consultado por Milenio, al menos 6 negocios ligados a La Luz del Mundo y sus representantes continúan operando como si nada hubiera pasado. Las empresas involucradas son Proyectos Inmobiliarios Jasuén, además del medio de noticias religioso Vera Internacional, el Grupo Inmobiliario Arrendador GFF, la Casa Cultural Berea, Librería Liceo y el Hospital Siloé en Guadalajara, Jalisco. Xochitl Martín, una de las víctimas que declaró en contra de Naasón, asegura que en este lugar practicaban abortos clandestinos de las jóvenes que eran abusadas sexualmente por Joaquín. Xochitl fue entregada a Naasón cuando solo tenía 9 años. Fue violentada, golpeada y abusada durante 22 años, no solo por Naasón, sino también por el padre de este, Samuel Joaquín Flores, el líder antecesor. Dichos abusos fueron permitidos por el Consejo de Obispos, líderes de La Luz del Mundo, quienes toman las decisiones junto a Joaquín. El 24 de noviembre de 2023, la Secretaría de Gobernación publicó el último directorio de asociaciones religiosas permitidas por el gobierno, donde Naasón Joaquín continuaba a la cabeza de La Luz del Mundo ante el gobierno federal. Además, desde 1993 aparece como el representante de 6 filiales de La Luz del Mundo ante la Secretaría de Gobernación. Naasón fue sentenciado en Estados Unidos en junio del 2022 a 16 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de abusar sexualmente a 3 menores de edad. Y en octubre de este año se reveló una nueva acusación, pero ahora en el fuero federal. A finales de octubre, la Fiscalía del Distrito Central de California reveló 2 acusaciones federales contra Naasón Joaquín García. La primera fue por emplear, utilizar, persuadir, inducir y coaccionar a una menor para participar en conductas sexualmente explícitas. La segunda es por poseer un iPad que contenía al menos una imagen producida de pornografía infantil y utilizando materiales que posteriormente fueron enviados por correo. A pesar de todo, La Luz del Mundo está con su líder, Naasón Joaquín, tanto empresarialmente como a nivel judicial, e incluso en un nuevo juicio que se avecina por delitos sexuales. Telediario.